Bienvenidos a Criptoaprendizaje, el canal de YouTube donde aprenden sobre blockchain, sobre criptomonedas y sobre algo más. El día de hoy les traigo el video para reclamar algo que vimos en videos anteriores y es Chain Crypto. Además de eso, les traigo noticias sobre algo que también vimos, sobre cómo obtener unas criptomonedas totalmente gratis que vimos en un video anterior, un airdrop a cuenta de Bybit. Si quieren saber cómo retirar la Chain Crypto y si además de eso quieren saber qué pasó con el airdrop de Bybit, quédense porque comenzamos. Bien, como les comenté, en videos anteriores hablamos sobre Chain Crypto. Si acaban de llegar y no saben qué es Chain Crypto, les comento a grandes rasgos que es una criptomoneda que nos están dando totalmente gratis. Funciona en todas las redes que ven en pantalla. De hecho, actualmente, además de las redes que habíamos visto en el video anterior, ahora también funciona en Dogechain. Entonces es una nueva red que se suma a la lista de redes que aceptan Chain Crypto. Esta moneda, a pesar de que actualmente no tiene mucho valor, es importante por dos razones. Primero, porque es un token ERC20. ¿Eso qué quiere decir? Que es un token basado en la tecnología de Ethereum. Para lo cual hay que tener en cuenta que hace poco tiempo Ethereum pasó de la tecnología POW a la POS, es decir, del consenso de Proof of Work al Proof of Stake, lo cual hizo que la cripto de Ethereum pasara de ser inflacionaria a ser totalmente deflacionaria. Además de eso, por si fuese poco que el token de Chain Crypto es un token ERC20, hay que tener en cuenta que el suministro total de Chain Crypto también es limitado, es decir, también es un token deflacionario. En este momento aprovecho para agradecer a Jair Tres Palacios, que fue la persona que dejó un comentario en el video que hablamos sobre cómo reclamar Chain Crypto, haciendo alusión a este detalle, es decir, al hecho de que Chain Crypto sea deflacionario, lo cual quiere decir que a pesar de que en este momento no tenga mucho valor, con el tiempo seguramente irá sumando valor, ya que tiene por principio un número limitado de suministro. Es decir, en este caso, a pesar de que reclamemos Chain Crypto, llegará un límite, con lo cual habrá cada vez menos Chain Crypto y seguramente con el tiempo crezca su valor. Ahora pasemos a lo que nos interesa. En el video pasado vimos cómo reclamar Chain Crypto y cómo conectar nuestra wallet al proyecto. En este video nos iremos directamente a la información que nos interesa. Simplemente cabe recordar que ya vimos todas las secciones de dashboard, de mint, de stake, de eventos, de charts y de portafolio. También recordar que es importante que se aseguren acá que estén en la blockchain correcta. Es decir, recuerden que tiene todas estas, tanto Ethereum como Polygon, Avalanche, Ethereum POW, Moonbeam, Evmos, Phantom y Dogecoin, además de la Binance Smart Chain, que fue donde yo decidí hacer la transacción. Por lo tanto, en mi caso me aseguro de que esté en la Binance Smart Chain, de que mi wallet ya esté conectada y me voy directamente a Mint. Aquí en Mint ya hace unos días que me entregaron en teoría los Shencoin. Hay que tener otro dato acá importante en cuenta, y es que una vez que se cumpla el periodo que ustedes estimaron, que en mi caso fueron 8 días, una vez que pase ese periodo empezará un conteo regresivo con cierta penalidad. Es decir, cuando se cumplan los días que ustedes seleccionan, tienen que reclamarlo lo antes posible, ya que entre más pase el tiempo tendrán una penalidad. Por lo tanto, yo tenía una cantidad mayor de Chain Crypto, pero como han pasado casi 3 días y no he reclamado mis Chain Crypto, entonces me han ido penalizando al respecto. En este momento voy a reclamar los Chain Crypto y para ello tengo 3 opciones. La primera, que es reclamarlos y que vayan directamente a mi wallet. La segunda, que es reclamarlos y compartir un porcentaje con alguien más. Y la tercera, que es reclamar una parte y poner en stake la otra parte, por un término que puedo elegir. En este caso, yo haré esta opción. Es decir, reclamaré la mitad de la Chain Crypto y la otra mitad la dejaré en stake por un término total de 182 días. Es decir, casi medio año, prácticamente medio año. Entonces, en este caso, ya que elegí la cantidad de días y la cantidad de Chain que voy a dejar en stake, le voy a dar a reclamar y poner en stake. Una vez que dimos clic en reclamar y poner en stake, en mi caso o en su caso pueden dar clic en reclamar y compartir o simplemente en reclamar, nos aparece que validemos la transacción a través de la red de Ethereum. Una vez que hemos aceptado la transacción, ven que acá en la sección de Mint ya me aparece nuevamente para poder mintear.
Ahora, cuando vemos mi cuenta de MetaMask, vemos que ya se me han acreditado acá los Shen Crypto. Como vieron en el video anterior, hay que asegurarnos de tener un poco de dinero tanto para mintear los Shen Crypto y en este caso para retirarlos. Igualmente recuerden que esta cantidad es prácticamente nada y yo ya tengo la mitad de mi Shen Crypto acá prácticamente gratis. Ahora, si vamos acá a la sección de stake, vemos que ya tengo la otra mitad de mi Shen Crypto por la cantidad de días que elegí con un porcentaje de interés del 20%. Es decir, en este caso ganaré el 20% anual sobre la cantidad de mi Shen Crypto. Entonces el API para el stake de Shen Crypto actualmente es de 20%, por lo cual hay que aprovecharlo. Y como ven, acá dice, tengo que esperar los 182 días que elegí para poner mis Shen en stake, o puedo reclamarlos de manera temprana pagando una pequeña penalidad. En este caso, ya que la cripto de Shen actualmente tiene muy poco valor, simplemente voy a dejarlos ahí por 6 meses creciendo el 20%. Tengan en cuenta también que muchas veces, hablando de criptomonedas, no importa tanto la cantidad de valor en dólares o en su moneda local, sino la cantidad de unidades de esa criptomoneda, ya que a futuro puede crecer y eso puede representar ventajas no solo económicas, sino también de valor en relación al proyecto. Adicional a lo anterior, voy a aprovechar para también reclamar otra cantidad de Shen Crypto. En este caso está 435 días de manera predeterminada, pero yo voy a esperar un año. Es decir, voy a reclamar Shen Crypto dentro de un año para ver qué tal está su valor de aquí a eso, y además de eso, pues simplemente para tener una mayor cantidad de Shen Crypto. Igual que en el video anterior, le damos en empezar a mintear dentro de la red que elegí, que es la Binance Smart Chain, y una vez que cargue mi wallet, aprobaré la transacción. Una vez aprobada la transacción, vemos que me indica los valores que ya habíamos visto anteriormente con la anterior transacción. En este caso, el porcentaje de recompensa por ser un adoptante temprano es menor al que habíamos recibido con la anterior transacción. Es decir, en este caso es del 4,7%. Vemos que el término es a un año prácticamente y que esta es la cantidad estimada de Shen que recibiré. Conforme pase el tiempo se irá llenando o se irá poniendo de color esta barra, y una vez que termine el año podré reclamar los Shen totalmente gratis. Igualmente se habilitará este botón que también lleva el conteo regresivo, es decir, en este caso dice que podré reclamarlo en 365 días y conforme pase el tiempo se irá reduciendo. Bien, ahora vamos a la segunda noticia de este video. Y esta noticia es para todos los que vieron y participaron del evento de Bybit. Si ustedes recuerdan, en un video anterior les mostré cómo ganar $5 totalmente gratis con Bybit a través del registro que está en el enlace de la descripción. Aún pueden usar ese registro, es decir, que si aún no tienen cuenta en Bybit, pueden registrarse a través del enlace en la descripción y tendrán $5 totalmente gratuitos. Además de eso, podrán participar de eventos como este, que es el ByteVotes. Para todos los que participaron de este evento de ByteVotes, les comento que efectivamente los que participamos votando por la cripto de MCRT, ganamos. Es decir, como ven, acá estuvo la votación y la menor votación fue la de Skid Row con 3.322.000 votos. La siguiente fue la de JSON con 4.5 millones y la nuestra, como vieron, o la que se aconsejó en el canal, arrasó con una cantidad total de votos de 30.233.000. Es decir, ganamos sobrados. Para todos los que siguieron la recomendación y votaron por MCRT, enhorabuena, felicidades muchachos, porque recibimos MCRT totalmente gratis. Como les había comentado en el anterior video, teníamos en principio 50 votos gratis por haber participado, por haber completado el proceso de KYC, pero además de eso teníamos 5 votos adicionales por los $5 que reclamamos totalmente gratis. Y es que si nos vamos a mi historial de votos, vemos aquí que efectivamente teníamos 55 votos. En mi caso, puse un voto por Skid Row, un voto por JSON y los 53 restantes por nuestro proyecto MCRT. Como acertamos con el resultado, esta es la cantidad de recompensa que recibí. Es decir, que este airdrop me dio esta cantidad de MCRT. Ya que dispongo de esa cantidad de MCRT en mi cuenta, además de los $5 gratis, ya solo depende de mí qué hacer con esos MCRT. Igual que en el caso anterior, actualmente la moneda de MCRT no tiene tanto valor. Sin embargo, recuerden que soporta un videojuego player versus player
que esperemos crezca mucho y con ello suba la moneda. Por el momento yo las tendré ahí quietas, es decir, estaré holdeando las monedas de MSRT esperando que su valor aumente un poco más. Cabe aclarar que es una gran noticia, ya que en ambos casos, tanto en las de Shem como en las de MSRT, son criptomonedas que hemos recibido totalmente gratis. Hasta acá el video de hoy. Nuevamente, si aún no se han suscrito a Bybit y quieren recibir $5 gratis y además de eso poder participar de este tipo de eventos, recuerden que pueden usar el enlace en la descripción. Igualmente pueden suscribirse, comentar, compartir y darle like a los videos. A ustedes no les cuesta mucho, pero nos ayudan un montón y ayudan a que este canal y esta comunidad crezca. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Chao.